Para el ejercicio de suma y resta de vectores, en este ejercicio ya sabemos cómo graficar los vectores. En este caso no vamos a hacerlo como punto de origen el B, el punto final de A, sino que al hacer una suma o resta de vectores, sabemos que vamos a obtener un vector resultante. Para el caso del ejercicio del Excel, pues grafico los vectores, como ya lo vimos anteriormente, pero ahora cada vector tiene su punto inicial como x0 y y0, es decir, parten del origen. Y ese valor de 0 y 0, yo en este caso lo tengo en la celda C8 y E8, donde tengo digamos, mi punto auxiliar, que sería el punto inicial del vector A y el punto inicial del vector B. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a sumar los vectores. Para este caso, para yo obtener el vector resultante, el componente X del vector resultante de A más B, yo lo que tengo que sumar es la componente de X, la componente X del vector A más la componente X del vector B. En este caso 5 más 3 me da 8. ¿Y cómo lo hago? Pues aquí yo lo que hago es que le pongo un símbolo de igual a la celda, selecciono el valor de donde se encuentra, la celda donde se encuentra el valor de la componente de X, le escribo un más y posterior selecciono la celda donde se encuentra el componente de x de b del vector b y le doy enter y me va a dar los valores. Hago exactamente lo mismo para la celda donde quiero obtener el componente de y de la suma de esos vectores. Le doy igual, seleccionaré esta celda que sería el componente y del vector a más el componente y del vector b, y esto es lo que me estaría sumando. Si se dan cuenta que hago referencia a las celdas que dice la celda 4 más la celda 5, es decir, la celda 4 más la celda 5, y obtengo mi resultante. Esta resultante la grafico de igual manera como hice con los otros vectores. Ahora, para la resta, hago exactamente lo mismo, pero con el símbolo de menos. ¿Qué pasa? Pues obviamente que los valores de las componentes de A menos B son muy diferentes. Y aquí es importante que siempre, si vamos a hacer A menos B, siempre tomemos primero los valores de A menos los valores de B para el componente X y los valores de la componente de Y del vector A menos los valores de la componente de Y, del vector B. En la suma, este orden, si tomáramos 3 más 5, 5 más 3, no nos afectaría, pero en la resta sí nos va a alterar el resultado final. Así es que si tenemos A menos B, tomamos ese orden para hacer la resta. En este caso, en este ejercicio, para no hacer dos veces o dos gráficas o dos tablas diferentes para los valores de D y de C o de C y D, aquí lo que yo hice fue que pues aquí yo puedo editar el valor de C. Si se dan cuenta, automáticamente me va a cambiar la leyenda, es decir, los vectores que voy a ocupar ahora. De igual manera, las celdas que están aquí se cambian. Ahora ya no está sumando A más B, sino está sumando C más D. ¿Cómo hago esto? Pues concateno los textos contenidos en las celdas. Y ese es todo el truco. Aquí yo puedo poner A, B, y me regresa a mis valores de A más B. ¿Qué también hace cuando yo cambio los valores? Este texto, este título, también me lo modifica. Yo pongo aquí C y D. Ahora suma y resta de vectores C y D. Yo le puedo poner A, B, y pone suma y resta de vectores A y B. ¿Se dan cuenta aquí? Vamos a ver en el gráfico qué pasa. Pongo C, pongo D, y entonces también las leyendas automáticamente se actualizan. ¿Cómo se hace esto? Pues siempre hacemos referencia, como les dije, el nombre de la serie siempre va a hacer referencia al nombre del vector. Y en este caso,
El vector resultante de la suma, su nombre es C más D, es decir, esta celda. Y el nombre resultante de la resta es C menos D, es decir, esta es el valor de esta celda. Por eso cada vez que yo aquí modifique, incluso aquí yo podría poner vec 1, vec 2 y todo se va a cambiar, todo se modifica. Posterior, aquí también ya nada más hago una configuración de las flechas, dándole formato a la serie de datos. Aquí puedo cambiar el tipo de flecha, el tamaño de la flecha, le agrego la etiqueta, le añado el valor de X, puedo cambiar ya el tamaño y el color, los puedo cambiar desde la parte de la pestaña de inicio, dándole un mayor tamaño, otro tipo de color al texto. Y bueno, aquí tenemos los ejercicios. Con podemos realizar la suma y resta de vectores, en este caso de dos vectores. Si quisiéramos realizar la suma y resta de dos o más, tendríamos que hacer algún otro procedimiento que nos fuera recorriendo uno a uno hasta encontrar el último valor y hacer la suma de resultantes. Pero bueno, eso ya sería otra historia. Espero que con esto quede claro y si no, cualquier pregunta estoy a sus órdenes. Gracias.